Bien, comienza nuestro espacio de conversación aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos vamos a revisar las noticias más importantes de esta semana y para eso nos acompañan aquí en el estudio el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo, Rodrigo Arellano. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Sebastián, muy buenos días. Bienvenido. Conociendo a nuestro nuevo panelista. Así es, pues le damos la bienvenida también a Patricio Morales, expresidente del Partido Liberal. ¿Cómo está, Patricio? Todo bien, muchas gracias. Bienvenido al panel, además. Sí, gracias por sumar. Primera vez acá. Te tendremos aquí cada cierto tiempo conversando de los temas de la semana. Sí, muy contento de estar acá. Bueno, un saludo también a Rodrigo, así que contento. Buena dupla para comenzar la semana. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Oye, partamos con el tema que probablemente va a marcar la semana en el Congreso fundamentalmente y tiene que ver con estas medidas que ha anunciado el gobierno de reconstrucción. Y cuando hablan de reconstrucción no se refiere solo a las viviendas, dice reconstrucción fiscal, reconstrucción institucional, incluso decía el presidente Kast este fin de semana. Pero viene una serie de medidas, se van a juntar en una ley miscelánea, nos explicaba el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, de corte fiscal precisamente, ahorros por un lado, en otros casos recortes o cambios de impuestos, además de otros asuntos, para abordar un escenario que ha definido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, es súper sensible y delicado. Rodrigo, partamos con tu definición sobre estas medidas que anuncia el gobierno. ¿Qué señal se está dando primero? En primer lugar, Sebastián, bueno, comentar brevemente lo que vimos la semana pasada, que creo que fue un hito muy importante, el cambio de mando, muy republicano, creo que despejó cualquier duda que había, cualquier manto de que no iba a haber un comportamiento adecuado. Chile otra vez dio luces de que somos un país institucionalmente que respeta la democracia. Sí. Muy contento de haber visto ese cambio de mando, las elecciones de la Cámara de Diputados y el Senado. Y lo que hemos visto estos últimos días es asumir a un gobierno de emergencia. O sea, hemos visto un gobierno en terreno desplegado, un presidente no solamente haciendo el trabajo en la moneda, sino que desplegado el fin de semana, acompañando al ministro Quirós a la región del Biobío. En Valparaíso estaba también el ministro de Vivienda. Un gobierno que está haciéndose cargo de los temas sensibles. Y en eso una serie de anuncios de reconfiguración, de reconstrucción, de volver a darle vitalidad a la economía del país y también fortalecer las arcas fiscales que, cifras más, cifras menos, sabemos que están dañadas y sabemos que hay una deuda importante y vemos a un gobierno que se hace cargo de eso. O sea, aquí no solamente va a ir una ley al Congreso que lo que busca es justamente aumentar la capacidad recaudatoria, dar impulso económico a la economía de nuestro país, sino que además vemos actitudes del Ejecutivo diferentes. O sea, este recorte anunciado al Estado, al gobierno de Chile de 3%, en todos los ministerios. Adicionalmente está buscando llegar a 1.000 millones. Yo creo que es una señal que se condice con la necesidad que tiene un país de revitalizarse económicamente y de reducir este déficit que tiene. Así que el gobierno en terreno de emergencia. Vamos a ir en detalle viendo algunos puntos porque hay que detenerse en algunos asuntos, pero en términos generales la señal que está dando el gobierno, ¿cuál es, Patricio? O sea, yo creo que está dando la señal de que es un gobierno de derecha, no es un gobierno de centro-derecha, es un gobierno que efectivamente, o sea, haciéndose cargo de una reconstrucción producto de un desastre natural del país, se camufla también una agenda ideológica. Creo que acá muestra que la connotación de un gobierno de emergencia tiene que ver también con una radicalidad respecto de llevar adelante un programa que compone la ideología de una derecha que no veíamos hace tiempo. Yo creo que esto no es lo mismo que los gobiernos de Chile Vamos, del presidente Piñera. No creo que sea lo mismo, porque yo creo que acá básicamente lo que se está buscando es reconstruir y redireccionar la política social, la política económica y la relación política en general. Yo creo que el entrar con este tipo de agenda cambia el timón. ¿Y por qué hablas de radicalidad, Patricio? De radicalidad porque efectivamente lo que hace es trazar un cambio muy profundo respecto de cómo estábamos llevando la política en nuestro país. Yo creo que hay que recordar que esta supuesta emergencia económica no proviene de que el último gobierno haya sido malo o bueno. Esto también proviene de que este país llegó a un límite de un estallido social, llegó a un límite también producto de una conmoción mundial que fue la pandemia, y el gasto público se vio sometido a niveles de los cuales no estábamos acostumbrados. Y yo creo que el gobierno anterior lo que sí buscó fue normalizar el país. No solamente normalizarlo en términos económicos, yo creo que en eso podemos tener discusiones respecto de énfasis, cifras, y eso yo creo que es válido,
pero efectivamente este país estaba en una convulsión respecto del diálogo político y del desarrollo institucional. Y yo creo que en eso el gobierno del presidente Boric fue muy efectivo. De hecho, el cambio de mando que hubo, que fue un muy buen cambio de mando, yo comparto eso, tiene mucho que ver con recomponer una relación e instalar un proyecto excesivamente radical e ideológico. Claramente no ayuda. Pero ¿en qué medida, por ejemplo, para ir al detalle, se ve esa radicalidad del proyecto del presidente Kast dentro de los anuncios que se hicieron? Por ejemplo, yo creo que no es una muy buena idea empezar a retrotraer beneficios sociales. Ya. Porque eso va de nuevo a generar una sensación de desamparo en lugares que fueron muy importantes. O sea, el estallido social no fue una ilusión que ocurrió dentro del país. ¿Y dónde Ahí se hubieron retrotraen manifestaciones beneficios muy sociales? válidas. Por ejemplo, la gratuidad. Ya. Creo que la gratuidad es algo importante. Decir que solamente va a ser para ámbitos técnicos una cierta como atención, eso también le trunca proyectos de vida a mucha gente. Acá lo que se ha adelantado es que se limitaría la edad del beneficio, de 18 a 30 años. Pero eso también cuando uno lo lleva a una composición social, eso también, por ejemplo, deja a mujeres también en una situación mucho más desvalida. Yo creo que en Chile sabemos muy bien que hay más jefas de hogar que jefes de hogar. Entonces eso también genera una fricción adicional. Creo que esto va a afectar el empleo de las mujeres también. Yo creo que esto va a ser bien complicado, creo que no es aconsejable, pero todavía no llevamos un mes de gobierno y ya estamos discutiendo esta agenda. Veamos, Rodrigo, ¿qué ves tú de Yo coincido con particular? Patricio, es verdad que este no es igual al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces Sebastián Piñera no recibió un país con una crisis económica tan profunda como la que está recibiendo José Antonio Kast. Nunca he recibido un gobierno con un crecimiento económico tan bajo, con una deuda tan alta, con cálculo económico tan equivocado durante 3 años. Y efectivamente vamos a ver en detalle después las propuestas, pero al menos lo que respecta a gratuidad, yo tengo que señalarle a Patricio que esta no es una propuesta propia del gobierno de José Antonio Kast, es una propuesta en gran parte del gobierno del presidente Boric, porque todas las propuestas recogidas, por lo menos las que hemos escuchado, vienen de la comisión que estableció Mario Marcel justamente para adecuar y organizar otra vez y reestructurar la comisión justamente de ajuste financiero. Sí, pero no es muy del transversal gobierno. y que no solamente era derecha, sino que habían expertos de centro izquierda que acordaron y todas las medidas anunciadas, el aumento a 30 años, después focalizar en el aspecto técnico, vienen de esa comisión, así que no tiene nada que ver con algo ideológico, sino con la necesidad del país de reconfigurarse económicamente, porque la verdad que hay que traer más empleo, hay que traer más inversión, y estas medidas fueron aconsejadas por varios expertos, no solamente ideológicamente derechas, sino que también de centro izquierda. Sí, yo creo que primero no es del gobierno del presidente Boric, es una comisión asesora presidencial. Convocada por el ministro Marcel. Lo cual es un ente asesor. O sea, los gobiernos son políticos. Los políticos tienen asesores y los asesores te pueden recomendar cosas desde la A hasta la Z, pero la decisión política proviene de un político. Y este es un gobierno donde la decisión adelante la va a llevar un ministro de Hacienda que es un político. Esto no es una agrupación de decisiones técnicas. Y yo creo que cuando uno recibe ciertas directrices técnicas, tiene que evaluar las consecuencias políticas que eso puede tener. ¿Y cuáles yo podrían lo ser que en este creo es caso? que esto va a ponerle una fricción al diálogo político para un gobierno que está recuperando el diálogo político. Insisto, el gobierno del presidente Boric trazó una ruta para recomponer el diálogo político. E insisto, claro, el gobierno de Sebastián Piñera no recibió un país de estas características y tampoco recibió un país post-estallido social. De hecho, fue un gobierno que fue clave en radicalizar ciertas posturas, recordemos, y desatar un estallido social. Entonces, las decisiones, las declaraciones de ciertos ministros nos llevaron en el gobierno de Sebastián Piñera II a una fricción muy importante. Eso no hay que olvidarlo. ¿Y tú crees que se puede generar algo parecido con estas medidas? Yo espero que no, porque creo que esto tiene que llevarse al Congreso, espero que ahí exista un diálogo. Yo creo que hay muchos dirigentes de Chile Vamos que hoy día no están contentos, con varias de las agendas que ha empezado a echar a andar el gobierno. Por ejemplo, las medidas. Sí, yo creo que con algunas de las medidas económicas, también con los indultos, hay cosas que les parecen bien, ciertas intuiciones. A mí, por ejemplo, bajar ciertos impuestos me parece que está bien, me parece que es una buena decisión. Ahora, que los impuestos bajen va a implicar mayor crecimiento económico. La evidencia internacional demuestra que eso no es así, no es algo automático. No es que tú bajes impuestos, aumenta el crecimiento y el país va a recaudar más. Eso no necesariamente es así. ¿Estás de acuerdo con esa idea de que se van generando ciertas fricciones también, Rodrigo, o muy pronto todavía para verlo? Bueno, en eso sí coincido con Patricio. O sea, desde hace tiempo que la oposición, por lo que digas tú, y eso también se tiene que hacer cargo de la centro-derecha,
no ha tenido un ánimo colaborativo como nos gustaría a nosotros. Lo vivió el presidente Piñera, lo vivió la presidenta Bachelet, lo vivió en alguna oportunidad también el presidente Boric. Por lo tanto, aquí hay un desafío de la clase política, efectivamente, de poner al país por delante, de dialogar, efectivamente, frente a los proyectos de ley con miradas diferentes, tener un Congreso que esté dispuesto a discutir los temas. Ahora, si vemos que hay un diputado del Partido Socialista que se enoja y que quiere llevar a oficios, a Contraloría, no tengo idea, a salud, a la primera dama porque pasó por la cafetería de la Moneda y ayudó a servir como un gesto de cercanía con la gente que trabaja ahí. Bueno, está anticipando un escenario que quizás no es tan suave desde el punto de vista legislativo. Entonces, de cómo viene la mano. Exacto, entonces efectivamente uno anticipa que no va a ser un Congreso fácil, la fragmentación se sigue manteniendo, 18 partidos en la Cámara de Diputados, 11 en el Senado, anticipa una discusión que va a ser seguramente más compleja de lo que uno le gustaría, pero esperemos que esta vez sí la clase política anteponga los intereses del país frente a los intereses partidarios. Dame un segundo, Patricio. Rodrigo, sobre ese tema y de las señales que se dan y la forma en la que la oposición va a trabajar el tema. Este va a ser un proyecto de ley misceláneo. Sí, ¿no? o sea, van a ir van a ir muchas cosas dentro, y así como está el recorte de impuestos a las grandes empresas, también las limitaciones a la gratuidad y también la reconstrucción. O sea, vienen muchas cosas entre medio. ¿Esa es una buena o una mala estrategia, crees tú? Yo creo que es la realidad. O sea, la realidad, y en eso tomo lo que dice Patricio. Efectivamente, las rebajas o las alzas de impuestos no vienen a solucionar los problemas de los gobiernos o al aumentar la inversión o mayor recaudación. Esto es un conjunto de medidas y eso escuché atentamente la explicación del ministro Quirós, y la verdad que una medida por sí sola no es capaz efectivamente de hacerse cargo de la enorme cantidad de problemas y sobre todo el déficit de caja que tiene el gobierno. Por lo tanto, hace sentido que quizás converjan varias y la discusión sea un poquito más amplia. Vamos a ver cómo el proceso legislativo, la verdad que eso está por verse, pero hace sentido de que frente a un, no sé si desastre económico se podría denominar, pero tiene que venir una artillería de medidas justamente para revitalizar la energía del gobierno, revitalizar el empleo, revitalizar la inversión y el crecimiento económico. Patricio, lo último antes de la pausa. Sí, o sea, yo no comparto las palabras, nunca he compartido la palabra emergencia, ni tampoco creo que Chile sea un desastre económico. Todo lo contrario, yo creo que cuando uno mira la región, el nivel de endeudamiento que tiene Chile sí es importante, hay que atajarlo, pero es mucho menor de lo que está ocurriendo en el mundo. O sea, hoy día la situación fiscal que tiene Chile es una buena situación fiscal. Y yo no creo que por mucha cantidad de medidas que tenga este proyecto sea diverso. Yo creo que es muy radicalizado, muy ideológico y no está atendiendo cosas específicas. Yo creo que por lo menos no he podido estudiar la totalidad de las medidas, pero aún no logro identificar alguna que marque un aumento de la productividad económica del país. Yo lo que veo es más que nada una especie como de momentum para que aumenten las utilidades, se repatrien capitales. Es decir, una vez más, hay una derecha muy radical en el país, muy radical, que cree que la economía básicamente es solamente engordar el mercado de capitales, pero el gran problema que tiene hoy día Chile es el estancamiento de la productividad. Bien. Si eso no se ataja, Chile no va a crecer. Patricio Morales y Rodrigo Arellano están con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Nos vamos a ir a una pausa muy breve, volvemos, seguimos analizando otros temas de la agenda política de esta semana. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, Voces del Poder, nuestro espacio de conversación de esta mañana aquí en CNN Chile. Y vamos a conversar junto a Rodrigo Arellano y Patricio Morales, nuestros panelistas de hoy día, sobre el proyecto de conmutación de penas. Hoy día vence el plazo para ingresar indicaciones a este proyecto, que fue súper controvertido, está en el Senado, pero va a marcar también un espacio para definiciones sobre esta iniciativa, que recordemos se presentó como un proyecto bien amplio y que busca ahora ir acotándose. ¿Cuál es el desafío, Rodrigo, por este lado en este proyecto para el gobierno y para la coalición de gobierno también, dadas las consecuencias que puede tener? Yo creo que sea un proyecto razonable y que sea una buena ley. Eso es lo que se busca cuando un proyecto de ley ingresa a la discusión parlamentaria. No solamente que se haga ley, sino que sea una buena ley. Y yo al menos lo que escuché, no solamente de gente de centro-izquierda, sino que también de centro-derecha, que hay que corregirlo, que hay que acotarlo a casos muy específicos, muy puntuales, para que no sea una ley tipo embudo, que cualquier persona que tenga ciertas características pueda salir de la cárcel sin cumplir su condena. Y creo que en eso hay bastante consenso por parte de los actores, que fue
se aprobó en general, o sea, la idea de legislar. Todavía quedan varias partes del proceso legislativo, así que yo soy de aquellas personas que cree que esta discusión debiese ir reduciéndose a medida que vamos viendo cómo avanzan las indicaciones que se van a incorporar, porque al menos creo que existe en esta materia, más allá de las críticas iniciales, un amplio consenso en torno a que hay que mejorarlo y hay que reducir el fondo de las posibilidades. Sí. Patricio. Yo me quedo con las declaraciones de la presidenta del Senado. O sea, yo creo que es un error. El proyecto en general. Sí, es un profundo error. Mira, yo creo que conmutar, indultar... Yo, por ejemplo, nunca estuve de acuerdo con los indultos del gobierno del presidente Boric. Nunca. Ahora, son dos cosas distintas, solo para Lo hacer sé, la pero aclaración. ¿por qué quiero decir La conmutación de pena esto? es un proyecto, los indultos tienen que ver con la facultad del presidente. Pero por eso digo, porque son dos cosas bien similares. Reabren una herida en el diálogo político de manera absolutamente innecesaria. O sea, yo quiero recordar, o sea, el estallido social del que venimos fue muy delicado. O sea, tuvimos dos procesos constituyentes que desgastaron al país. Tuvimos un cerro de elecciones. El país está súper fatigado de un diálogo político fragmentado, polarizado. Yo creo que, si bien estas facultades, yo no es que esté en desacuerdo de estas facultades, creo que hay momentos históricos para hacerlas. Y este no es un momento recomendable. El país tiene que cuidar su diálogo político. Los países que sostienen un diálogo político estable, sólido, tranquilo, son los países que les va bien. Hoy día tenemos un mundo que está polarizado, que está en guerras, tenemos que cuidar lo que tenemos. Yo creo que este es un patrimonio que tiene Chile, es un patrimonio que se tensó, que está débil y hay que fortalecerlo. Yo creo que este es un muy mal momento para un proyecto de estas características y también lo uno con los indultos. Creo que es una mala señal de que el gobierno quiere iniciar este tipo de conversaciones al inicio. Rodrigo, ¿tú crees que efectivamente va a tener repercusiones de ese tipo en el Congreso también, en la relación con la oposición sobre todo? No, yo insisto que creo que la relación con la oposición igual va a estar condicionada a hagas A o hagas Z. Esa es la impresión que tengo yo. Veo que hay una posición muy dura en contra del presidente Kast y da lo mismo que el presidente Kast haga B o S, probablemente van a ser muy duros, y me refiero particularmente al Frente Amplio y al Partido Comunista. Me guardo reserva con qué va a ser el partido o el socialismo más tradicional, el socialismo democrático, pero efectivamente quizás este minuto, un minuto en que se instala un gobierno, estas temáticas efectivamente puedan friccionar un poquito la realidad. Por lo tanto, el momento quizás es objeto de análisis. Ahora, yo insisto, la ley tiene muchas etapas para discutirse, tiene que terminar en el Senado, tiene que pasar por la Cámara, o sea, va a haber mucha discusión, como muchas leyes se han ido perfeccionando. Yo tengo la sensación de que efectivamente, como dijo Paulina Núñez, ella encuentra un error en este proyecto de ley, va a tratar de corregirlo, y eso lo está diciendo alguien que viene de Renovación Nacional. ¿Y respecto a los indultos, Rodrigo? A los indultos, a la facultad presidencial de entregar indultos eventualmente uniformados condenados por el estallido social. Yo creo que aquí hay dos temas. Uno es la facultad de indultar y otra es el momento. Yo creo que, y además es una propuesta de campaña. El presidente José Antonio Kast ganó con un 58% de los chilenos con una serie de propuestas para llevar adelante. Pero esta no fue una propuesta de campaña. Yo el 30 de marzo del año 2025 no, de hecho, lo dijo. Esquivó en la campaña a referirse. Pero en la campaña siempre negó que estuviera en su programa. El 30 de marzo del año 2025, yo revisé, el presidente José Antonio Kast anuncia la posibilidad de revisar indultos de algunos carabineros o militares que fueron condenados. Después de visitar a Patricio Maturana. Efectivamente. Sí. Y eso, yo creo que lo importante acá fue una propuesta de campaña. El presidente puede, por lo tanto, tiene el legítimo derecho de impulsarlo en el minuto que él estima adecuado. Ahora, discutamos si es el minuto adecuado, pero que tiene el derecho, lo tiene. Lo importante es que se haga bien, a diferencia, y ahí yo creo que Patricio tenía razón, a diferencia de lo que lo hizo el presidente Boric en su mandato, que fue una serie de indultos que fueron mal concedidos en un minuto también equivocado, porque se estaba discutiendo una agenda antidelincuencia con la ministra Toá y la oposición. La ministra Toá parece que se enteró a última hora de estos indultos, indultos que además venían sin el visto bueno de Gendarmería, con informe negativo, que venían sin ser justificados. Le costó la salida a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en ese minuto. Por tanto, si va a determinar dar indulto al presidente José Antonio Kast, que lo haga bien, que estime, y que lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados, caso a caso, con informe positivo y una serie de cosas que no se repitan los errores que se cometieron en los indultos presidenciales del presidente Boric. Todos los gobiernos han indultado, pero unos lo han hecho bien y otros lo han hecho mal. No, yo le recomendaría que no lo haga ni bien ni mal, que no lo haga.
va a afectar el debate político. Yo creo que lo que la gente está esperando hoy día del gobierno, de cómo lo planteó José Antonio Kast, es que se haga cargo de la seguridad, de la economía, y no que reabra este tipo de conversaciones, porque efectivamente el Congreso no son cajas separadas, es una conversación global. Esto va a encrispar, esto puede afectar el llegar a un diálogo político y a consenso respecto de seguridad y economía. Yo veía la encuesta CADEM y decía 51% en contra de los indultos. O sea, si este es un gobierno que va a escuchar las encuestas o está tanteando, quizás tiró esta idea para ver cómo reacciona la ciudadanía, yo creo que la ciudadanía ya le está diciendo que no lo haga. No lo haga ni bien ni mal, no lo haga. Oye, lo último... Sí, pero al mismo tiempo la misma encuesta dice 57% de aprobación, conociendo los indultos, conociendo las medidas económicas. Aprobación del gobierno. Sí, está bien, pero esto es sobre una pregunta específica. Sí. Y también, y también la desaprobación más alta. Sí, claro, parte Eso también con niveles récord yo de tengo ahí una aprobación y diferencia. desaprobación. Yo espero que a Rodrigo. diferencia de otros gobiernos se gobierne en torno a las necesidades y a las convicciones, porque a veces la percepción ciudadana de la gente no es la misma de las necesidades. Es lo que decía Claudio Alvarado el fin de semana en entrevista también. Claudio Alvarado. En la entrevista en el diario La Tercera decía de alguna que manera... decía, a nosotros nos eligieron para gobernar. Y la ciudadanía aunque le juzgará guste, después, claro. Exacto, o sea, No, yo estoy desde desacuerdo con eso. yo creo que parte importante de quizás de la clase política, de los errores que ha cometido, es que gobierna a veces pensando en el número de la cadena del lunes o de panel ciudadano del sábado, más que en las convicciones y las necesidades del país. Es que no es solo los números, yo creo que ahí se demuestra que un gobierno radical y ideológico, porque en política hay que tener mucha flexibilidad. Yo creo que el gobierno anterior demostró eso. O sea, el gobierno anterior tuvo un primer año muy complicado, muy complicado. Y yo creo que el presidente Boric mantuvo y tuvo la flexibilidad política de incorporar al socialismo democrático, de darle estabilidad, de cambiar la agenda, virarla hacia la seguridad, sacarla del momento constituyente. Yo creo que eso de mantener tus convicciones, independiente de todo, y llevar adelante tu idea, es lo que quizás llevó a este país a rigidizarse. Lo último, antes que se nos vaya el tiempo, pero a propósito de lo de la encuesta, la misma encuesta CADEM mostraba que el control de la inmigración irregular y ordenamiento de las fronteras es una de las promesas que podría cumplir. Se dice un 61% cree que efectivamente eso podría ocurrir, hablando de las expectativas que tiene la ciudadanía. Y hoy día José Antonio Kast está en el norte, Patricio, monitoreando la implementación de algunas medidas. Partiría ya la construcción de las zanjas como un tema bien simbólico, sobre todo, ¿no? Porque se configuró como en el imaginario de la ciudadanía como una de las medidas más relevantes. ¿Cómo ves el tratamiento de este tema también por parte del gobierno desde el punto de vista comunicacional y el despliegue que está haciendo? A ver, bueno, a mí me parece muy bien que el presidente esté en terreno, me parece muy bien que esté en Arica, me parece muy bien que esté generando simbólicamente una sensación de hacerse cargo, de estar sobre un tema que es muy sensible para los chilenos. Ahora, también decirle a la gente que está bien lo de la zanja, esto ya lo hizo el gobierno de Michelle Bachelet, pero esto quizás es solamente efectivo en un acápite que quizás no es el más urgente que tiene la ciudadanía. Yo creo que hoy día no es el clamor popular, nos están robando autos, están traficando autos robados, que es quizás lo único que logra atender. Yo creo que tiene que avanzar en un fortalecimiento mayor de las policías, en mayor inteligencia. Creo que este escudo fronterizo, habían propuestas, por ejemplo, que daba Franco Parisi, que me parecía muy interesante, quizás llevarlo esto a una dinámica mucho más digital, más inteligente. Yo creo que lo que sí ha hecho muy bien el gobierno del presidente Boric es que se fortaleció la inteligencia y a las policías. Creo que tenemos hoy día una situación mucho más fuerte. A mí me tocó ver cómo estaba la realidad en términos de seguridad en América Latina, y creo que Chile sí cuenta con policías, con fuerzas de orden bien equipadas, y creo que ahí hay que avanzar, no solamente en zanja. Yo creo que, y aparte que esto va a tomar creo que como 4 años. ¿La construcción de la zanja? Sí, eso es lo que yo entiendo, porque estamos hablando de que la primera etapa son 290 kilómetros. No sé, es grande. Y son 1100. Rodrigo, lo último antes que nos vaya. No, una muy buena señal, hacerse cargo de los temas y estar en terreno, creo que habla bien de este gobierno de emergencia. Pero efectivamente vienen una serie de señales. Recordemos que el miércoles de la noche uno de los decretos que firmó el presidente Boric fue justamente a nombrar un delegado para enfrentar estos temas Alberto Soto. en el norte, Alberto Soto, el ex general.
Y bueno, y veremos cuáles son las otras. Sumar, pese a los avances que han habido en los últimos años, sumar más tecnología creo que es fundamental, ser más estricto con el control, cambiar delito de la inmigración ilegal que sea delito. O sea, hay una serie, un abanico y una artillería que tiene preparado el gobierno en esta temática, que yo creo que a medida que avancen, efectivamente, una más la suma de otra, vamos a ver un cambio justamente en esta temática, que es justamente una de las promesas más importantes de la campaña del presidente Boric, y él lo sabe que es así. Y además el gobierno se autoimpuso 90 días de plazo. de José Antonio Cast viene en el año 2017, no viene solo esta campaña, lo promovió. Sí, yo creo que ojalá también se pueda meter en los puertos. Yo creo que estamos en una situación muy delicada en términos de crimen organizado. Creo que los puertos de Chile, que quizás eso es como la gran búsqueda, el objetivo que tiene el crimen organizado, creo que ahí sería bueno que hubiera un escudo. El control ahí en los puertos. El escudo en los puertos creo que hubiese sido algo que quizás hubiese entrado mucho de manera más eficiente, creo, a atacar el problema. Patricio Morales y Rodrigo Arellano con nosotros en Voces del Poder. Gracias, Rodrigo. Gracias, Muchas Patricio. Gracias. Buena semana. Buena semana. Gracias por estar con nosotros. Que estén bien. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 8 minutos, con 19 grados de temperatura. Miren esos cielos bien cubiertos acá en Santiago. Posibilidad de precipitaciones hoy día quizás acá, porque se ven algo amenazantes acá en la capital. Después del sistema frontal que afectó a la zona sur, quizás lleguen algunas gotitas por la zona metropolitana. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más aquí en CNN Chile.